¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Sabi Dueñas del equipo de RPGT. En esta oportunidad voy a documentar la migración de una base de Odoo Enterprise que actualmente se encuentra en la versión 16 y la vamos a migrar a la versión 18. Esto lo vamos a estar haciendo en un entorno de producción. Previamente a realizar este proceso en productivo, hicimos todo el procedimiento en una rama de staging o una rama de pruebas. También antes de hacer la migración, hicimos lo que es la migración de los desarrollos que se encuentran dentro de esta base de datos. Si ustedes quieren saber cuáles son las pautas o los puntos que deben de considerar antes de hacer una migración, les invito a que vean mi video anterior donde yo pues doy una explicación extensa de lo que consiste la migración. Si pueden ver en mi pantalla, yo me encuentro sobre el entorno de Odoo SH. Esto lo vamos a estar haciendo utilizando la herramienta del upgrade que tiene Odoo SH. Y si podemos observar, la rama de staging ya se encuentra migrada en la versión 18. Después de hacer la migración, pues le pasamos el acceso al cliente para que él pudiera replicar todas las operaciones que actualmente realiza, garantizando el buen funcionamiento de la migración para tomar en cuenta que no se nos haya escapado algo o que algún tipo de información pues tenga inconsistencia. Eso más que todo para garantizar la integralidad de información. Posteriormente a que el cliente nos confirmó y nos indicó que todo se encuentra de manera correcta, vamos a proceder a hacer la migración en la rama de producción. Voy a hacer una breve explicación de lo que hicimos acá en el proceso de migración. Voy a pasar aquí a esta pestaña y previo a hacer la migración en la rama de pruebas, hicimos un análisis de todos los módulos de terceros o desarrollos que estaban instalados dentro de esta base. Pudimos identificar pues los módulos que tenemos en el repositorio, pero no todos estos módulos se encuentran instalados. De 6 módulos que están extras, solamente tenemos 4 instalados. El de DigiFactFel, que es la integración con la facturación electrónica, esta extensión que maneja todo lo que son libros contables para Guatemala, la extensión para el punto de venta, un desarrollo que solicitó el cliente en su momento para el tema de los seguimientos y notas de cobro, el módulo de recursos humanos y el MassEdit, que es una aplicación muy conocida que se encuentra en la tienda de aplicaciones. Todos estos módulos, antes de hacer la migración, verificamos si se encuentran instalados o no. Este pues fue un análisis que ya previamente lo hicimos. Entonces venimos aquí a buscar todos los módulos únicamente para verificar si se encuentran instalados. Por ejemplo, este de Post-Ticket no se encuentra instalado, por lo tanto, pues no fue necesario migrarlo a la versión 18. Sin embargo, pues del trabajo que hacemos nosotros cuando sale una nueva versión es migrar todos los módulos que son de nuestra localización. Entonces podemos observar acá que este de Post-Ticket y el MassEdit no están instalados. Eso quiere decir que en la migración que vamos a hacer sobre la versión 18 no va a ser necesario montar estos módulos porque no se encuentran instalados. Pero el de DigiFactFel y los otros módulos, si en dado caso yo no los tengo migrados a la versión 18, es muy posible que me dé un error y no pueda yo hacer esa migración. Por lo tanto, pues ya tenemos por acá el entorno listo, los módulos también ya los tenemos listos y vamos a empezar con el paso inicial, que es prácticamente clonar el repositorio e ir haciendo pues todo el proceso para empezar con la herramienta de upgrade. Muy bien. Vamos a abrir por acá una carpetita, yo voy a documentar todo. Vamos a entrar aquí a mi eh, carpeta de repositorios y vamos a entrar a esta carpeta de migración que vamos a estar usando para clonar el repositorio. Vamos a ejecutar un comando de git clone para poder clonar ese repositorio y ya lo tendríamos prácticamente acá. Esta sería el repositorio de producción, la rama de main.
Vamos a verificar con un Git branch. Efectivamente, estamos en main, pero voy a necesitar también clonar la rama de staging, que es ahí donde yo tengo los módulos ya migrados en la versión 18. Entonces le vamos a poner aquí versión 18 únicamente para poder tener como respaldo esas aplicaciones. Vamos a ejecutar nuevamente el comando de clonación. Aquí ya tengo nuevamente el repositorio, siempre sobre la rama de main. Vamos a verificar y vamos a cambiarnos con un git checkout a la rama de pruebas o a la rama de capacitaciones como generalmente nombramos esas ramas de pruebas, que son las de staging. Aquí ya me encuentro en la rama de capacitaciones, que es donde he alojado los módulos que ya se encuentran migrados en esta versión 18. Vamos a regresar a la carpeta raíz, donde tenemos los módulos en versión 16, y aquí es donde vamos a venir a reemplazar todos los módulos de la versión 18 a este repositorio de main, a esta rama de main, cuando el sistema del upgrade nos pida ese commit. Entonces vamos a regresar a los USH, nos posicionamos sobre la rama de versión 16. Yo por seguridad pues hice un respaldo de la base de datos. El cliente pues también en este horario y en esta fecha no está trabajando. Por ahí quedamos en un acuerdo para que no pudieran estar ingresando información en el lapso de 5 horas, que es lo que nos va a demorar básicamente esta migración. Vamos a ir a la parte de upgrade, nos vamos a posicionar en la parte de abajo y vamos a saltar directamente a la versión 18. No vamos a ir a la 17 y luego a la 18. Vamos a ir de una vez sobre la versión 18. Empezamos con el upgrade. Nos pregunta si estamos seguros. Le decimos que sí. Y aquí va a empezar el proceso de migración. Yo aquí en otra pantalla voy a tener abiertos los logs directamente desde el servidor para que podamos ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a esperar acá. Es importante tener siempre acceso a los logs para ver cualquier error que se suscite durante el proceso de migración, porque cuando hay desarrollos o módulos externos instalados en la base, siempre se detona más de algún error, em, inclusive cuando ya se hayan migrado los módulos. Entonces es fundamental ir revisando los logs para que todo el proceso pues sea transparente y se lleve sin ningún problema. Vamos a esperar acá. Ok, aquí nos está pidiendo el commit para empezar con la actualización. Vamos a subir de una vez los módulos que son de la versión 18. Aquí es diferente el proceso de migración porque si se dieron cuenta en el video anterior donde migramos una base de pruebas, primero pasaba todo un análisis, migraba la base y hasta de último nos pedía el commit. Sin embargo, ahora estamos empezando con ese commit inicial. Yo por acá ya monté todos los módulos y saqué aquellos que están desinstalados para que no nos generen ningún inconveniente. Vamos a subir el commit inicial. Vamos a verificar si estamos en main, efectivamente. Perdón, aquí se me fue mal. Hicimos tres comandos, ejecutamos el comando de git add, luego el comando de git commit "-m" y por último el comando de git push. Entonces aquí vamos a regresar nuevamente al proceso de migración y vamos a ver que acaba de iniciar el proceso de migración. Aquí ya empezó a ejecutarse el upgrade. En mi otra pantalla tengo el log de el servidor directamente.
Sin embargo, el mismo proceso de upgrade también nos va a ir mostrando un log, pero es un log más específico a lo que refiere a la migración. Si hay algo que no es sobre la migración, no se va a ver en este log. Por eso, pues yo prefiero también tener en otra pantalla el log directo del servidor para poder identificar cualquier problema que se pueda presentar. Vamos a esperar acá. Esperamos que este proceso de migración sea relativamente rápido porque pues ya tenemos módulos migrados, ya migramos incluso la rama de pruebas o de staging, ya tenemos todo para que esta migración se lleve sin ningún problema. Aquí vamos a esperar. Vemos que aquí la base de una vez pasó ya a versión 18. Vamos a cerrar el Git Bash. Por acá tenemos un pequeño error. Este error normalmente se da por los desarrollos, pero veamos que no nos afecte después. Vamos a ir viendo aquí los logs. Y aquí más que todo, pues es solamente de esperar y estar al pendiente de algún critical error, que eso puede ser motivo de que la base no se restaure. En estos últimos meses hemos migrado alrededor de 30 bases de datos desde versión 15, 16, incluso de 17 a 18, con pues más que todo para tenerlo más actualizado a los clientes y que no se queden en una versión que en un par de años pues va a llegar a quedar obsoleta. Aquí todo va sin problema, vamos a seguir esperando. Cada vez que se actualice el log, siempre es conveniente ir bajando, estar al pendiente de los logs. Esto pues es clave del proceso de migración. Tuvimos una experiencia hace un par de semanas de una migración donde el cliente venía pues de otro partner, hizo un cambio de partner, pero lamentablemente el partner no dio acceso a los desarrollos que se habían hecho. Y eran aproximadamente entre 24 o 25 desarrollos. No se tuvo acceso a ninguno de esos módulos, incluso el proveedor lo había instalado como submódulo, por lo cual no tuvimos la posibilidad de poder traernos el código fuente, migrar el código y hacerlo eh, disponible para la versión 18, sino que lo que hicimos pues fue sacar los módulos que no se iban a utilizar y rehacer nuevos desarrollos sin afectar la información que ya estaba. Realmente pues fue una migración de lo más complejo que hemos tenido, pero se logró hacer. Esto pues se los comento porque cada vez que ustedes hagan una implementación donde se estén incluyendo desarrollos, es prudente indicarle al cliente sus políticas. Si ustedes desarrollan y cuando el cliente se va con otro partner, ustedes se quedan con esos módulos, lo más correcto es indicarle al cliente. Incluso si pueden hacer ustedes algún contrato que respalde que todo el código pues, le pertenece al proveedor, pues obviamente em, es del proveedor porque la propiedad intelectual es de ellos son los desarrolladores, pero al final del día el cliente es el que lo paga. En nuestro caso, nosotros somos lo más transparentes posibles. Somos muy claros con el cliente. Si él paga un desarrollo, nosotros le damos el código fuente. Sin embargo, nuestros desarrollos llevan una licencia de no comercialización, que no van a poder venderlo, no van a poder pasárselo a otro, a otro conocido o instalarlo incluso en alguna otra base de datos. Entonces, todo eso se lo explicamos al cliente para poder no llegar a este punto, porque al final el cliente es el que se ve más afectado. La inversión que hace pues es mucho más, es mayor porque se tiene que volver a desarrollar. Para nosotros que vienen este tipo de casos, pues también es complejo migrar una base donde no se tiene ningún desarrollo disponible y tenemos que ver cómo desarrollar sin perder la información que ya estaba.
Entonces, la verdad, pues sí es un tanto complejo, pero por la experiencia que tenemos y el equipo que es muy bien calificado, pues nos ha ayudado mucho a que todo este tipo de casos pues se pueda llevar de buena manera. Se los comento como un paréntesis porque el tema de la migración pues hoy en día es algo que suena en las puertas de todos los partners. Incluso hay partners de Argentina, hay unos partners de México que se han acercado a nosotros y nos dicen, mira, ayúdanos a hacer esta migración porque nos estancamos con este paso, nos estancamos con este paso o no pasa de esto, ¿verdad? Entonces ahí parte del equipo y mi persona especialmente, pues se conecta con este tipo de partner, eh, conversamos, como les digo, tratamos de ser lo más transparentes posibles y les enseñamos. No es para nosotros malo pasar el conocimiento, incluso hay que recordar que Odoo nació siendo de la comunidad, entonces también hay que dejar ese conocimiento a la disposición de todas las personas que lo requieran. Vamos a esperar por acá con la migración, parece que se detuvo luego. Todos estos errores que aparecen en color amarillo, que son warning, no son limitantes, no es algo que vaya a afectar la base de datos y que no lo pueda restaurar. Esto pues podríamos incluso después revisarlo. Un error de este tipo puede que sea crítico, pero aquí nos está hablando sobre unas inconsistencias en los state, en los módulos de Digifactfail y parece que son como tres modulitos acá. Pero lo vamos a ver al final. Vamos a seguir viendo acá si no hay otro error crítico que pueda impedir la restauración de esa base de datos. Parece que no, parece que vamos muy bien. Si requieren ayuda también para hacer alguna migración de algún proyecto que tengan, se pueden contactar a nuestros canales comerciales para poder agendar una reunión, porque siempre empezamos con un análisis, con una auditoría de módulos o auditoría de desarrollos. Muchos proveedores hacen migraciones sin antes considerar si hay desarrollos o no hay desarrollos y luego pues no pasan o no logran restaurar la base de datos porque los módulos ni siquiera fueron migrados. Hay proveedores que desconocen por completo el tema de que primero se tiene que migrar el módulo y luego se migra la base de datos. Entonces todo esto pues nosotros estamos a la disposición de poder apoyarlos para que puedan ustedes hacer bien lo que son las migraciones. Recuerden también que Odoo le está dando soporte a las últimas tres versiones. En este caso tiene la versión 18 con soporte, la versión 17 y la versión 16. Estas tres versiones son las que cuentan con el soporte de Odoo, casa matriz, la marca directamente. Cuando salga la versión 19, que ya se espera en este año, 2025, octubre aproximadamente, va a perder el soporte técnico la versión 16 y únicamente va a tener soporte la versión 17, la 18 y la 19. Esto es algo bien importante que le tienen que mencionar a sus clientes porque hay gente que, clientes especialmente, que no saben esto. Están en la versión 15 y hacen un sinfín de desarrollos y dicen, no, yo me voy a quedar sobre esta versión para siempre, que no es malo, pero recordemos que Odoo trae muy buenas actualizaciones en las nuevas versiones. Para estas versiones que, como la versión 19 que va a salir en octubre, vienen muchos puntos de inteligencia artificial, varios temas en los filtros que se han mejorado un montón, entonces vale la pena ir migrando. Y pues tener el respaldo directamente del soporte de Odoo, porque ellos son los dueños del sistema, ellos son los que conocen mejor, nosotros simplemente somos implementadores certificados, pero pues siempre el respaldo directo va a ser de casa matriz. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, informarle al cliente cómo maneja Odoo su soporte técnico. Vamos a esperar acá. Aquí el log de arriba se nos detuvo también. Vamos a continuar. Y este proceso, pues, es más que todo de espera. Mientras esperamos ahí que continúe la migración, voy a seguir
escuchando un audiolibro que por ahí tenía. que encadenan, la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda, Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perugia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Ches Davidoff, las mil y una noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas. Bueno, por aquí nos está indicando la herramienta de upgrade de USH que la migración se hizo de manera satisfactoria para la versión 18. Por ahí quedó con el botoncito de color amarillo, pero ahorita les voy a mostrar cómo pasarlo a verde. Posiblemente pues más de algo no pasó la verificación de ODO, pero con un commit que vamos a hacer en un momento, vamos a lograr que eso pase a color verde y pues quede como debe de quedar. Vamos a entrar a la base de datos para validar que restaure de manera correcta y efectivamente tenemos la base restaurada en la versión 18. Vamos a revisar por acá la información de la base. Vemos que ya se encuentra en versión 18 edición Enterprise. Entonces ya lo tenemos listo y se ha migrado la base de datos satisfactoriamente. Este proceso fue mucho más rápido porque previamente ya habíamos realizado la migración en una rama de staging. Previamente hicimos el análisis de los módulos y previamente hicimos la migración de esos módulos para la versión 18. Una vez ya teníamos todos esos módulos listos, pues procedimos a hacer la migración en el entorno de producción, que es lo que acabamos de hacer. Pero nos queda un último paso. Este botoncito, vamos a ver si actualizando la página no pasa a verde, ¿no? Vemos que tiene un warning. Por lo tanto, vamos a hacer un commit. Este commit podría ser alguna modificación en el archivo README, podría ser un pequeño cambio en alguno de los módulos, algo que quieran ponerle ustedes algún módulo en el manifiesto. Es un pequeño cambio que se tiene que subir. En mi caso, pues yo estoy acostumbrado a modificar el README y le vamos a poner aquí un Odoo 18. Vamos a guardarlo y voy a subir el commit desde el Git Bash.
Hacemos el push y esperamos un momento que suba el cambio y este cambio debiese de cambiar el botoncito amarillo a color verde. Este warning posiblemente fue por algún modulito que tenía ahí algún inconveniente y no logró pasar el verificador de Odoo. Vamos a ver que aquí ya se encuentra bien. Sin embargo, sigue en color amarillo. Vamos a recargar la página y efectivamente ha quedado verificado. Entonces ya tenemos la base de datos migrada en la versión 18. Siempre es importante darle acceso al cliente para que él haga una última revisión sobre la base de producción. Él tiene que verificar que todo se encuentre correctamente. Es básicamente lo que se hizo en la rama de pruebas, pero aquí va a ser un poco menos porque solo es para constatar que la base pues tenga toda la información. Esto pues en la base de capacitaciones el cliente se llevó un par de meses porque quería verificar que todo funcionara bien. Incluso nos topamos con unos cambios que hubieron, por ejemplo, por mencionar algo, los gastos y los ingresos diferidos en la versión 18, pues tuvo un cambio totalmente radical, pero logramos entenderlo. Odoo también nos echó la mano explicándonos a detalle cómo funcionaba en esta versión y con eso el cliente pues ya se quedó tranquilo y tomó la decisión de hacer la migración en producción. Entonces ya tenemos migrada la base, todo salió muy bien y en los logs que tengo por aquí en mi otra pantalla, pues no vi ningún inconveniente. Todo perfecto. Y con esto damos por finalizada la migración de Odoo 16 a Odoo 18 en un entorno de producción. Si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia, me pueden escribir en el canal de YouTube. También voy a dejar por ahí nuestros canales de comunicación, nuestro correo y nuestro número comercial, si en dado caso ustedes desean que los apoyemos. Como les digo, hemos apoyado a varios partners de diferentes países y han logrado hacer la migración. Nuestra intención principal es que puedan ustedes ser un proveedor adecuado, que puedan administrar todo el proceso de Odoo, incluido lo que es la migración, teniendo en cuenta que el soporte pues únicamente abarca las últimas tres versiones. Les saluda nuevamente Sabi Dueñas. Cualquier comentario, quedo a la orden. Buena tarde.